Buenos días, profesora Ángela. El tema que nos corresponde es el diagnóstico del sector terciario en una economía abierta y cerrada. Este grupo está conformado por Gisette Sestagalli, Natalia Telles y Sandra Cuevas. Dentro de los puntos que vamos a tratar dentro de este informe son definir y explicar el funcionamiento económico de una actividad económica, en este caso hidrocarburos, identificar sus stakeholders, explicar cómo articularía los atributos de la responsabilidad social en una economía y finalmente identificar el comportamiento de la actividad escogida en una economía abierta. Muy buenos días. Como decía Sandrita, vamos a hablar sobre el tema de hidrocarburos y para poder iniciar y ahondar un poco en el tema de su influencia en la economía, de centrarlo en un ejemplo real, lo más importante es iniciar con una introducción. El sector de hidrocarburos es uno de los factores más importantes del desarrollo, pues para país, porque busca generar las rentas se necesitan para el funcionamiento del Estado. El tercer sector se considera no productivo porque los bienes que produce no son tan tangibles, pero a pesar de esto contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. El sector de hidrocarburos se encuentra el material orgánico compuesto principalmente por hidrógeno y carbono, que durante la exposición veremos como algunos usos y algunos manejos que se le dan para poder conocer un producto final. El sector de hidrocarburos en Colombia se ha caracterizado por un gran crecimiento y que aporta a lograr un equilibrio económico en los factores del desarrollo de nuestro país. Vamos a hablar un poquito de hidrocarburos como tal. Se ha determinado, según un proyecto de sostenibilidad del sector de hidrocarburos, la cadena del sector de hidrocarburos. ¿A qué corresponde esto? Es un conjunto de actividades económicas que están directamente relacionadas con todo ese proceso que se debe realizar para la obtención de hidrocarburos y su proceso y comercialización. Entonces, exactamente las actividades a las que nos referimos es la exploración, la producción, el transporte, refinación o procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos como hidrocarburos. Como ya lo hemos dicho hace un momento, pues los hidrocarburos son material orgánico compuesto principalmente por carbono y hidrógeno. Y pues dentro de esta cadena de sector, de alguna manera está presente la regulación y administración de estas actividades, que ya es lo que conocemos nosotros como las licencias, como los controles, que no puede estar lejos de todo el proceso de exploración, producción y procesamiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, se han definido dos zonas de la cadena de valor. La primera, que está conformada por tres partes o tres actividades, que es la upstream, donde encontramos la exploración sísmica, la explotación perforatoria y la producción. En la segunda fase, como vemos en la diapositiva o en la segunda caja, se encuentran las actividades correspondientes a refinación, transporte y comercialización. En la gráfica que encontramos los vemos divididos en dos partes para tener un poco de claridad en qué actividad hace parte de cada zona. Vamos a hablar un poco de cada una de las actividades de una manera más general para tener presente esto y entender algunos aspectos que tocaremos en el momento de explicar un ejemplo central del tema de hidrocarburos y la economía. Entonces, nuestro primer aspecto o actividad es la exploración sísmica. ¿Qué pasa en la exploración sísmica? Es ese proceso durante el cual
emiten ondas de energía que estas atraviesan las capas de las rocas, se devuelven hasta la superficie y llegan a unos equipos o unos sistemas especializados conocidos como geófolos. Estos aparatos reciben la información, la transmiten a un computador, llegando al producto final de la exploración sísmica, que es una imagen representativa de las capas que hay debajo de la Tierra. Bueno, en el gráfico que están observando en este momento en sus pantallas, pueden interpretar o ver el proceso que yo les acabo de explicar, donde está la fuente de energía, transmite unas ondas, las lleva a los geófonos, luego unos computadores o grabadoras. Entonces, ahí. Ahora pasamos a la segunda actividad de la primera etapa de la cadena de hidrocarburos, que es la exploración perforatoria. Aquí en este momento también podemos observar una imagen donde se encuentra representado esta actividad, que consiste en una perforación terrestre de pozos donde su finalidad es llegar hasta ese lugar donde posiblemente pueden estar los hidrocarburos, ya sea gas o petróleo. Esta etapa inicia por lo general, pues después del estudio sísmico, no es como vamos a la loca, sino por esto es la segunda etapa de este proceso. Y la perforación marina, que busca también encontrar esos lugares donde se pueden acumular los hidrocarburos. La tercera fase de nuestra cadena de hidrocarburos es la producción. En este proceso es durante el cual se extraen los hidrocarburos o el gas y el petróleo desde la capa de la roca hasta la superficie. Para lograr extraer estos hidrocarburos es necesario utilizar algunos mecanismos. Inicialmente, y pues los más populares son dos. El primero es llamadas árbol de Navidad, que en este es cuando los hidrocarburos fluyen a la superficie por sí solos. Y el segundo mecanismo para poder extraer pues los hidrocarburos es conocida como balancín. ¿Qué es el balancín? Es una máquina mediante la cual se realiza el proceso para ayudar a que el gas o el petróleo suban a la superficie y se logre el proceso pues de producción. En la segunda parte de nuestra caja encontrábamos otras tres actividades que pertenecían al downstream. La primera de estas actividades es la refinación. Bueno, aquí el gráfico nos muestra como todas esas plantas de refinación donde se busca que el proceso como tal sea transformar el petróleo, sometiéndolo a través de altísimas temperaturas, tratando de alcanzar los 400 grados centígrados para obtener la producción de los derivados, de lo que nosotros ya conocemos como un proceso trabajado, como el gas natural. Bueno, en este proceso de refinación se transforma una gran variedad de productos, principalmente algunos combustibles como el ACPM y la gasolina, algunos petroquímicos como la vaselina, los cepillos, las llantas y los plásticos. La siguiente parte, y ya es aquí un poco menos de producción, la segunda parte de este aspecto, es el transporte, que pues como su nombre lo dice, es transportar desde la boca del pozo hasta los sitios de almacenamiento y procesamiento, pues el resultado obtenido. Entonces aquí tenemos lugares como las bombas, las refinerías, los centros de comercialización, que es el lugar donde se transporta. ¿Cómo se transporta? Se transporta a través de oleoductos, pues el petróleo, o gasoductos, el gas. También existe la posibilidad de transportarlos en carrotanques y buques, pues el petróleo inicialmente. Y nuestra última fase es la comercialización, que como ustedes observan en la imagen, nos están mostrando aquellas actividades o resultados de todo el proceso que acabamos de escuchar y podemos poner a disposición de todos nosotros.
Entonces, ahí tenemos algunos aspectos como veneno, gasolina, lubricantes, queroseno, neumáticos, ACPM, gas, entre otros. Entonces, digamos que este es el proceso o la cadena de hidrocarburos. Esto es de una manera muy general para poder entrar ya a un aspecto concreto de un ejemplo donde hemos trabajado el tema de economía abierta, economía cerrada y procesos importantes que vimos durante la materia de economía. En este momento los dejo con Natalia, quien nos va a explicar el proceso y el ejemplo puntual en el que hemos tomado. Bueno, después de conocer un poco más del sector de hidrocarburos, sector terciario, pasamos ya prácticamente a un tema, a un ejemplo más aterrizado, más práctico, que es Llano Gas, que es la empresa de servicios públicos que está ubicada en Villavicencio y que trabaja en el área toda, pues como tal, el departamento del Meta, departamento del Guaviare y 7 municipios de Cundinamarca. La empresa Llano Gas ya este año cumple 28 años de estar en el mercado y su principal función es poder distribuir y comercializar de manera oportuna y manera eficiente el gas natural a todos los municipios mencionados anteriormente. Como tal, el gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso y en su mayoría está constituida por el metano y etano. Generalmente esta mezcla contiene impurezas tales como vapor de agua, gas carbónico y nitrógeno, que de una otra manera pues le damos demasiadas aplicaciones y atributos que de una otra manera pues nos sirven para nuestra cotidianidad. ¿Cómo se encuentra el gas natural? El gas natural se encuentra, al igual que el petróleo, en yacimientos en el subsuelo en uno de los siguientes estados. Entonces, como lo puede observar en la imagen, vemos varios ítems que están como tal los gasoductos, el yacimiento de gas natural, las redes de gas por el cual nosotros, pues, la empresa distribuye el gas natural y por ende esto es llevado a las industrias, a los comercios y el gas domiciliario que es a nuestros hogares. Entonces, prácticamente las líneas de servicio que maneja la empresa Llano Gas, empresa de servicios públicos, es a nivel comercial, a las industrias, también hay otro aspecto en estaciones de servicio que son las ERMs y el gas natural que es el que cada uno de nosotros tenemos en nuestras viviendas. Entonces, como tal, esos son los usos. De igual manera, pues también se manejan en unos sectores a nivel de petroquímicos, termoeléctricos y demás. Por tal motivo, el gas natural también es utilizado como combustible en los anteriores sectores y sustituye energéticos como la electricidad, el GLP, que significa gas licuado de petróleo, o como el que nosotros normalmente conocemos como el gas propano, el que viene en pipetas. El ACPM, el queroseno, el fuel oil, crudos pesados y carbón en el área industrial. Entonces, por ende, ahí podemos ver en esa ilustración varios componentes o ejemplos en el cual está el gas natural comprimido, la parte de refrigeración, en la generación de electricidad, artefactos de cocción, agua corriente caliente, calefacción y demás aplicaciones. Bueno, ya conociendo un poco pues más acerca de la razón social y la razón de ser de la empresa, quisimos identificar los stakeholders o grupos de interés más relevantes que de una u otra manera la compañía trabaja diariamente y de manera continua. En este caso vemos clientes, los accionistas, los medios de comunicación, Estado, autoridades o entidades gubernamentales, las comunidades, los representantes del sector ambiental, proveedores y los colaboradores de capital humano. Entonces, prácticamente a cada segmento le dimos pues un porcentaje de relevancia e importancia porque pues de una u otra manera todos son transversales e importantes para la estructura de eficiencia en el proceso de la empresa. Entonces, quisimos especificarlos y fundamentarlos en este eslabón de tal manera que es lo que nosotros trabajamos diariamente y pues de manera continua. Muy bien, continuando con la presentación, vamos a explicar la articulación de los atributos de la responsabilidad social en una economía. Pero primero tenemos que identificar qué es la economía cerrada y qué es la economía abierta. Identificamos economía cerrada, es aquella en donde el país no mantiene ni permite contacto con el exterior. Es una economía donde no se realizan ni importaciones ni exportaciones, ya que el consumo solo se produce a nivel interno. No existe una economía cerrada ni inversionistas extranjeros, ni se produce, ni hay contacto tampoco con empresas multinacionales, ya que podría relacionarse en un tema externo. En este sentido, pues estaríamos hablando pues, de la
cerrado. En cuanto a la economía abierta, pues por supuesto, pues es todo lo contrario, es donde tenemos relaciones internacional, en donde tenemos contacto con importaciones y exportaciones, en donde existen inversionistas extranjeros, en donde tenemos también contacto con líderes de empresas multinacionales. Continuando por esta vía, vamos a identificar los atributos de la responsabilidad social en nuestra empresa directamente Llano Gas. Bueno, en cuestión de los atributos, quisimos especificar pues como tal en todos, entonces en el ámbito social, económico, ambiental, stakeholders o grupos de interés y a nivel de un impacto positivo o negativo. En este caso, quisimos exponer los siguientes. Uno, proteger el patrimonio, entonces lo quisimos representar en las variables social, económico, ambiental y grupos de interés de un impacto positivo. Tenemos conservar la cultura e identidad, depender exclusivamente de los bienes y servicios que produzca y la falta de oferta de algunos de ellos que van a propiciar un incremento en sus precios. El impacto negativamente en un desarrollo de naciones y personas que lo habitan porque pues por ende no existe una región autosuficiente como para no necesitar de las relaciones comerciales con los demás y su entorno. Y en último, lo que corresponde en el caso de presentarse alguna catástrofe, algún inconveniente a nivel interno o externo, no contarían con los medios para recibir ayudas y encontrar soluciones posibles en su entorno. Entonces, como usted, profe, lo pueda observar o analizar, ahí quisimos pues identificar en cada ámbito, en cada atributo y su debida justificación pertinente. De igual manera, en algunos atributos de la responsabilidad social en una economía abierta, podemos identificar que dentro del sector de hidrocarburos en Colombia se ha podido realizar un análisis de tal manera que ha tenido un crecimiento de una manera bastante importante, aportando de manera significativa a un equilibrio económico y no solamente en este aspecto, sino también en el ámbito social, teniendo unos factores de desarrollo de sostenibilidad en nuestro país, permitiendo de igual manera un avance en un desarrollo en exportaciones, en la inversión extranjera, entre otras características de la economía abierta. Por supuesto, según información del DANI y según también estudios de desarrollo, el valor agregado por minería de hidrocarburos representa el 8% del PIB en Colombia. Es decir, la minería al 2013, según este informe, nos falta un porcentaje del 2.4 a la entrega de minería y el 5.6 a nivel de hidrocarburos, correspondiendo pues al 8% del PIB, según información indicada. De igual manera, esto es un enfoque a lo que corresponde una buena base en capital humano, desarrollo y en un ambiente favorable a la innovación. Bueno, a continuación observamos nuevamente el mismo cuadro a lo que desglosa los distintos atributos de la responsabilidad social empresarial, en donde aquí ya justificamos ya un ámbito más global dentro de una economía abierta. Entonces, en este caso hacemos énfasis en los consumidores o los usuarios, que por ende ya tienen muchas más opciones de consumo en mejores precios y posiblemente en mejor calidad. Entonces, en este caso, el usuario o el consumidor tiene la facilidad de escoger o el total albedrío en poder identificar estos organismos de inspección acreditados para poder realizar sus revisiones técnicas reglamentarias inscritas a la empresa. Entonces, por ende, ahí vemos un impacto positivo a lo que corresponde a un grupo, a un atributo en grupos de interés. 2. Beneficia a la empresa ya que tiene mayor oportunidad de vencer a sus competidores, siendo reconocida la empresa más sostenible en el mercado regional en Cundinamarca y en el departamento del Guaviare. Y aquí explicamos un claro ejemplo en lo que corresponde a la distribución de gas natural, vehicular y comprimido como una de las líneas de negocio más importantes de la empresa, identificando un atributo ambiental en un aspecto positivo. Como bien saben, pues estamos en un mundo globalizado y la oportunidad de poder acceder o entrar a un mercado más amplio y universal, teniendo una iniciativa de expandir nuestros servicios a zonas del país en una proyección de 5 a 10 años, en el cual pues impacta en un atributo ambiental y grupos de interés a nivel positivo.
Tenemos también aquí del área de la parte ambiental, planes de contingencia y prevenir y mitigar los daños ambientales. También se trabaja o se implica una gobernanza alternativa, teniendo cada vez más aliados estratégicos en el apoyo mutuo de la compañía, en el cual pues es un aspecto también positivo, en el cual enmarcamos los atributos sociales, económicos, ambientales y grupos de interés. A lo que corresponde también a la inversión de rentas petroleras, es una evidencia clara, como tal, pues aquí se maneja una limitación a la capacidad de generar mejoras significativas en el bienestar social y en el desarrollo económico de las regiones. Lo quisimos especificar en ámbito negativo, ya que de una otra manera encierra lo que es la parte social, económica y ambiental. Tenemos la comunidad de usuarios beneficiarios con la prestación de este servicio de gas domiciliario que de una otra manera colabora y ayuda para tener una calidad de vida mejor y más proactiva en el día a día. Tenemos también poder sembrar el interés por mejorar las condiciones actuales de las personas que viven en las comunidades, que de tal manera pues se puedan contratar mano de obra calificada de la región y por ende es un impacto positivo que influye a un atributo que corresponde a grupos de interés. Y por último, tenemos aprendizaje y colaboración para crear puestos de trabajo inclusivos, generando un mayor desarrollo del capital y talento humano y profesionales aptos, capacitados e idóneos en el sector de hidrocarburos, oil y gas, teniendo pues también un impacto a nivel positivo a lo que conforma los grupos de interés. De igual manera, aquí vemos un pequeño eslabón o imagen donde exaltamos los atributos de la responsabilidad social en una economía abierta. Entonces, los involucrados, pues vemos las familias, las empresas, las industrias, un mercado de bienes, el mercado de recursos. De una u otra manera, todo es recontributivo, en el cual pues vemos la producción, el ingreso de ventas, las compras, el instrumento financiero, la parte de deuda de la empresa, los fondos para inversión, el capital, un ahorro, todos los recursos que de una u otra manera la empresa maneja día a día para ser sostenible y eficiente.